Forsua. Requisitos para declarar la lista de ingredientes de acuerdo a la fase 2 y 3 de la NOM 051. Este tema ha estado en vigor desde el 2020. Cuando empezamos todo esto de la pandemia, estaba en proceso de crear una norma, que es la NOM 051, que se dedica principalmente al etiquetado de los alimentos. Y aquí podemos ver una imagen como diciendo, no entiendo cuáles son esos cambios, qué es eso de lista de ingredientes, qué es eso de declaración nutrimental, lo que son esos octágonos, esos sellos nutrimentales, donde nos advierten. Acuérdense, este es un sistema de etiquetado frontal de advertencia. Y en ello pues vamos a encontrar principalmente lo que vamos a ver el día de hoy acerca de la lista de ingredientes. Es importante leer lo que consumimos en nuestro día a día. A veces agarramos un producto y desconocemos que tiene la presencia de edulcorantes, la presencia de cafeína, algún colorante, jarabe de maíz de alta fructosa como azúcar añadido. A lo mejor nosotros que estamos inmersos, estudiamos el área de los alimentos, trabajamos en los áreas de los alimentos, realizamos productos, pues tenemos que conocer estos requisitos, cómo se lee una etiqueta, cómo se debe de realizar una lista de ingredientes para poder cumplir con los requisitos que nos pide esta NOM 051. Esta NOM 051 entró en vigor en 2020 y así como se muestra aquí en la imagen, podemos ver a una persona que está viendo un anaquel, podemos decir, no sé cómo elaborar una lista de ingredientes, no sé cómo colocar una declaración nutrimental, no sé si a estos productos le corresponden estos sellos nutrimentales, este exceso en calorías, este exceso en azúcares. Tenemos nosotros que buscar cuáles son esos requisitos para que nosotros podamos cumplirlos. Esta lista de ingredientes va a aplicar a todos los productos que tengan un proceso de envasado y que se venda a consumidor final. Es decir, que la última etapa sea hacia el consumidor final. Porque, ¿qué pasa? A veces se venden productos a granel, exporto hacia otros países. En esos casos no aplica, ya que tendrías que cumplir con los requisitos que te dice ese país. Pero si tú vas a importar, supongamos que yo voy a importar un producto de España y lo voy a vender aquí en México, ahí tengo que aplicar cómo se hace la lista de ingredientes, la declaración nutrimental, tengo que hacer un análisis de cuántos sellos nutrimentales, octágonos le va a corresponder a mi producto. Todos los productos, inclusive los productos que sean de empresas pymes a empresas transnacionales, deben de cumplir con todos estos requisitos. Y uno de ellos, vamos a hablar acerca de la lista de ingredientes. Y algo que quiero señalar antes de ya entrar a este tema, es acerca de la declaración nutrimental. Ustedes pueden ver cuando un producto está cumpliendo con los requisitos, con las regulaciones de esta NOM 051. Pero hay una confusión acerca de estos términos, como lo ven, tabla nutrimental o declaración nutrimental. En la norma anterior teníamos el nombre ya sea de tabla nutrimental o información nutricional o información nutrimental. El nombre que cambió de información nutrimental a tabla nutrimental ahora va a ser acerca de la declaración nutrimental. Por ejemplo, aquí pueden ver un producto, son unas galletas donde ustedes pueden ver el cambio. Al lado izquierdo pueden ver lo que es la declaración nutrimental y del lado derecho pueden ver la lista de ingredientes. Vemos que esta declaración nutrimental, en los ingredientes, una galleta pues tiene demasiados ingredientes. Por ejemplo, este tipo de producto es una galleta que tiene una cobertura, sabor a chocolate oscuro, y obviamente esa cobertura tiene más ingredientes. Y supongamos que esa cobertura se le agrega un topping de chispas de chocolate, pues esas chispas de chocolate también tienen más ingredientes. Y supongamos ya muy extremo que la galleta tuviera un relleno de mermelada, un fondado de chocolate, etcétera, tendría otros ingredientes. Entonces, ese tipo de productos, cuando tienen más ingredientes, se le llaman ingredientes compuestos. Y todo lo que tú añadas a tu producto final, tienes que declararlo en tu lista de ingredientes. Por ejemplo, yo nada más elaboro la galleta y un proveedor me trae la cobertura de chocolate, la chispa sabor de chocolate y el relleno de mermelada de fresa, por ejemplo. Obviamente yo no lo elaboro, pero el proveedor me tiene que emitir, me tiene que dar una especificación, obviamente de inocuidad, de calidad, para saber qué es lo que contiene.
Y tú al momento de que hagas tu empaque, o sea, todo el diseño, las artes del empaque, tienes que declarar todos los ingredientes que contenga tu producto final. Y toda la lista de ingredientes que compongan el alimento deben de incluir tanto los aditivos como los aromas, los saborizantes, etc. Y estos deben de estar enumerados, deben ser de orden decreciente, dependiendo de sus respectivos pesos, y debe ser de mayor a menor. Cuando ustedes vean un producto, el primer ingrediente que encuentren es el que contiene mayor en su totalidad, es el que tiene más en su composición final. Supongamos que tú agarras una galleta y ves que tiene principio harina de maíz, pues tiene más harina de maíz que, no sé, a lo mejor chocolate o algunos otros ingredientes secundarios, pero principalmente el ingrediente principal, el ingrediente que va primero, es el que está en su mayor composición. Entonces aquí debemos de ver que esta lista de ingredientes se debe de enumerar de mayor a menor. Por esta norma se puso la declaración de azúcares añadidos. Un azúcar son todos los monosacáridos, disacáridos presentes en un alimento o en una bebida no alcohólica. Si hablamos de monosacáridos, pues tenemos lo que es la fructosa, la glucosa, y si unimos dos monosacáridos nos da el disacárido. Por ejemplo, el azúcar de la leche es la lactosa. Si unimos el monosacárido glucosa más galactosa, me va a dar la lactosa, que es el azúcar de la leche, el disacárido. Entonces, los azúcares así lo define la norma. Todos los monosacáridos y disacáridos que van a estar presentes en un alimento o en una bebida no alcohólica. Cuando estamos hablando de productos procesados, se le agregan azúcares añadidos. Y hay una definición en esta norma donde nos define que un azúcar añadido son azúcares libres que van a estar agregados a los alimentos y a las bebidas no alcohólicas durante su proceso. Por ejemplo, el que normalmente se usa es el jarabe de maíz de alta fructosa. Ese jarabe de maíz de alta fructosa es un azúcar añadido. Todo lo que se añada de manera intencional al proceso, a la elaboración industrial, se tiene que declarar en forma de azúcar añadido. Y aquí hay una declaración que tú tienes que hacer casi es en un renglón, a lo máximo son 2 renglones, en donde tú vas a colocar lo que es azúcares añadidos, abres paréntesis, vas a declarar todos los azúcares, jarabe de maíz de alta fructosa, soluciones de fructosa, sacarosa, azúcar, piloncillo, melaza, etcétera, cierras paréntesis y después vas a declarar todos los demás ingredientes que contenga tu producto. Como dice aquí abajo, para saber si este azúcar o no es añadido, pues debemos de fijarnos siempre en la lista de ingredientes para que al consumidor le sea más fácil identificar cuántos azúcares añadidos contiene el producto. Porque antes, en el etiquetado anterior, se tenían así, de mayor a menor, de forma decreciente, pero no se tenían en un conjunto como con este requisito, donde tú vas a colocar la palabra azúcares añadidos, vas a abrir paréntesis y después vas a declarar todos los azúcares que van a estar añadidos en tu proceso. Para saber si le corresponde un sello de exceso en azúcares, solamente se va a contabilizar lo que añadas. Lo vas a contabilizar para sacar el sello de exceso en azúcares. Para la última fase, que es la fase número 3, ya va a englobar lo que es añadido más lo que se encuentra intrínsecamente en el producto. Por ejemplo, si yo fuera un productor de helado, yo agrego leche, azúcares, bases grasas, etc. Yo utilizo azúcar, por ejemplo, yo utilizo jarabe de maíz de alta fructosa. Entonces, eso es algo añadido a mi helado. Pero la leche tiene azúcares. En este caso, el azúcar de la leche es la lactosa. Entonces, para la primera y segunda fase no se va a contabilizar los ingredientes, los azúcares intrínsecos que tenga el producto. Eso sería ya hasta la tercera fase. Entonces, tendrías que contabilizar lo que añadas de azúcares añadidos como jarabe de maíz de alta fructosa a tu helado, más aparte el azúcar que se encuentra en la leche. Eso se va a sumar y obviamente pues va a aumentar significativamente pues el aporte de azúcares que tenga tu producto final. Eso ya es en la tercera fase, donde ya se contabiliza tanto los añadidos más los que se encuentran intrínsecamente en el producto. ¿Pero qué es un azúcar libre? Pues son todos los monosacáridos, todos los disacáridos que van a estar disponibles, añadidos en los alimentos y a las bebidas, más los azúcares que están presentes de forma natural en el producto.
ya sea como la miel, los jarabes, los jugos de frutas, hortalizas, la leche, donde tú tienes que contabilizar la presencia de estos azúcares. Y aquí puedo ver en esta imagen que tenemos dos monosacáridos, que es la glucosa, fructosa, se unen y forman lo que es la sacarosa, que es el disacárido. Entonces, todo lo que tú añadas a tu producto final, tienes que declararlo como azúcar añadido. Y de ello, pues, se tiene un formato donde tienes que colocar azúcar añadido, después abres paréntesis, vas declarando, cierras y vas declarando los demás ingredientes. Pero ¿qué pasa si tenemos ingredientes compuestos, como por ejemplo el caso de la galleta? Los ingredientes de la galleta tienen azúcares, los ingredientes de la cobertura tienen azúcares. Esos ingredientes compuestos también tienen que tener su declaración de azúcares añadidos. ¿Cómo vamos a identificar qué azúcares se utilizan? Toda la industria de alimentos utiliza azúcares. Tienen propiedades sensoriales, riológicas, para levantar el dulzor, el sabor, para eso se utilizan los azúcares. Pero hay una gran cantidad de ejemplos de estos tipos de azúcares. Por ejemplo, podemos encontrar jarabe de maíz de alta fructosa, los jarabes de arce, de agave, los siropes de agave, jugo de caña, miel de caña o de maíz, algunos caramelos, almíbar, que bueno, sabemos que el almíbar se utiliza azúcar para poder realizar, por ejemplo, una conserva, la destroza, melaza, soluciones de glucosa, fructosa, sacarosa, maltosa, maltodextrinas. Aquí las maltodextrinas se utilizan, por ejemplo, dentro del apartado de los aditivos, tenemos los que aumentan las propiedades riológicas, los espesantes. Entonces podemos encontrar ahí unas maltodextrinas, unas pectinas, unos almidones modificados que también van a aportar significativamente a los azúcares. Entonces, cuando se haga el cálculo de los azúcares añadidos, para saber si tiene un exceso en azúcares, pues tienes que contabilizar en su totalidad todos. Aunque esté declarado como un aditivo, tienes que contabilizar. Todos estos, azúcar invertido, los concentrados de jugos de frutas, también si tú vas a utilizar un producto que le vas a agregar puré, un jugo concentrado, un jugo reconstituido, también se tiene que declarar como azúcar añadido. Azúcar morena, cebada de malta, el azúcar de remolacho, de betabel, melaza, azúcar de higo, dextrano. Hay una gran cantidad de azúcares que se utilizan en la industria. Primero, tienes que identificar qué producto tienes, ya sea un producto sólido o un producto líquido. Una vez teniendo eso, tienes que ver primero, para saber cómo va a quedar tu etiqueta al final, tienes que pues, echarte un clavado a la NOM 051 para saber si primero no están excluidos, porque hay productos que están excluidos del etiquetado, que bueno, son exclusiones que nos dice la norma, la NOM 051. Por ejemplo, tenemos lo que son el azúcar, la sal, los alimentos que solamente tengan un ingrediente. Por ejemplo, si yo soy un productor de lechuga y yo no le agrego nada, en este caso de productos no aplican ni los sellos nutrimentales ni la declaración nutrimental. Pero ¿qué pasa si soy el mismo productor de lechuga, empaco lechuga, pero le agrego aderezo, una mezcla de arándanos, nueces, semillas, etcétera? Ahí ya cambia. Tengo que hacer los cálculos de la norma, tengo que declarar mi lista de ingredientes, porque no solamente es la lechuga, ya son otros ingredientes. Si excede de los límites para 100 gramos o 100 mililitros que tenga tu producto. Cuando hay un exceso de azúcares es en 100 gramos. Me voy a consumir nada más 25 gramos para que no tenga un exceso en azúcares. No, o sea, tiene azúcares. Independientemente del gramaje, de la presentación que tenga tu producto, estás consumiendo un exceso de azúcares. Por ejemplo, si vamos a elaborar un producto para hacer gelatina, necesita grenetina y azúcar. Si tú haces una mezcla, o sea, agarras de esa mezcla 1 gramo a 500 gramos, la misma composición que va a tener va a ser un exceso en azúcares y en este caso la grenetina. Independientemente del gramaje y de la presentación, del volumen, va a tener un exceso. Obviamente si el producto excede, en este caso hablando de la gelatina. Entonces va a ser lo mismo que agarres 1 gramo a 1 kilo, porque va a tener igual un exceso en azúcares. No es en cuanto a la proporción o el gramaje, sino es en cuanto a la composición que tenga tu producto. Y así igual hablamos de un exceso de sodio, un exceso de grasas saturadas, calorías. Todo se va a basar en 100 gramos
o 100 mililitros. ¿Y por qué? Bueno, es una medida estándar que así lo puso el comité que elaboró y modificó esta norma para que, o sea, el consumidor pudiera diferenciar un producto versus de otra compañía. Entonces, al ver, sabes que yo tengo aquí 100 gramos, pero este tiene 3 sellos y este tiene 2 sellos, o este, por ejemplo, tiene muchos azúcares y este no. Entonces, voy a decidir para mí, pues, cuál es la mejor opción saludable. Esa es la finalidad de tener una medida estándar de 100 gramos o 100 mililitros, dependiendo de la naturaleza del producto, para que tú puedas, declarar tu lista de ingredientes, tu declaración nutrimental, o sea, la tablita que vimos, y los sellos nutrimentales. Es decir, si va a corresponderle un sello de exceso en calorías, un sello de exceso en sodio, en grasas saturadas, exceso en grasas trans. Todos estos azúcares que ven aquí en esta lista, pues bueno, hay diferentes nombres. Por ejemplo, uno que también estuvo muy de moda, que muchas personas lo confundían, es la fruta del monje, un producto oriental de China, en donde pues muchos se confían que era un azúcar y no, es un edulcorante. Hay que ver la diferencia de las dos definiciones, qué es un azúcar y qué es un edulcorante. Un edulcorante forma parte de los aditivos y bueno, son sustancias diferentes a los monosacáridos y los disacáridos que inclusive van a impartir un sabor dulce 10 veces más que el azúcar de la mesa, ¿no? Que la sacarosa de mesa. Entonces tenemos que pues primero diferenciar, y si a lo mejor desconoces o no sabes si esta sustancia es un edulcorante, pues bueno, hay que pues recurrir a la literatura, a las fuentes correctas de confianza. Por ejemplo, está el acuerdo de aditivos para que tú sepas, este es sucralosa, este es aspartame, este es acesulfame K o potásico. Eso nos va a ayudar para al momento de que nosotros hagamos nuestra lista de ingredientes, pues sepamos qué es lo que contiene. Aquí podemos ver un ejemplo de una conserva, que son mitades de durazno en almíbar. Y piensen cuáles serían los ingredientes primarios y secundarios que necesitaríamos para poder elaborar esta conserva. Los ingredientes primarios pues, son los que va a tener más en el producto final en su totalidad. Por ejemplo, tenemos lo que es el durazno, tenemos agua, azúcares añadidos, que aquí ya pueden ver, se abren paréntesis, lo que es azúcares añadidos, tenemos azúcar de caña, es igual otro nombre específico. Tú puedes colocar azúcar, sacarosa, azúcar de caña, melaza, piloncillo, etcétera, pero tiene que ser de forma específica. Y bueno, tenemos aquí un ingrediente secundario que bueno, ya sería un ácido cítrico. La declaración nutrimental nos enfatiza tanto el contenido energético por envase, es decir, en la totalidad de la lata, y el contenido energético en 100 gramos, juntamente con proteínas, grasas saturadas, grasas totales, grasas trans, hidratos de carbono disponibles. Y aquí se dan cuenta, tenemos también un apartado en la declaración nutrimental para hacer referencia a los azúcares añadidos. Entonces podemos ver aquí que de azúcares añadidos tenemos 14 gramos, pero 14 gramos en 100 gramos de producto. ¿Cómo vamos a declarar esta lista de ingredientes? Tiene que ser de mayor a menor proporción. Aquí tenemos el durazno, sabemos que la masa drenada de esta conserva pues contiene más en su totalidad. Se le tiene que agregar agua para poder hacer líquido viscoso, el almíbar más los azúcares. Pasa por un proceso térmico para que elimine cualquier bacteria, cualquier patógeno, y esos ingredientes pues, van a quedar al final del producto. Mi producto utiliza agua, pero durante el proceso sufre un proceso de horneado, de calentamiento, y pues no es significativa el agua, es decir, se evapora. Entonces, en este caso, aquellos ingredientes que se evaporen, pues no es necesario colocarlos en la lista de ingredientes, porque no van a estar al final. Entonces, podemos ver aquí que ingredientes debe de llevar primero en letras mayúsculas, en negritas, seguido de los ingredientes que contenga tu producto. Y para ello también existen lo que son la declaración de edulcorantes y de cafeína. Estas también, si se encuentran dentro del producto, deben de estar en la lista de ingredientes. Y estas se deben de colocar tanto en la lista de ingredientes como en la parte frontal del producto. Y hay dos leyendas, que puede ser la de un renglón,
contiene edulcorantes no recomendable en niños, y la de 2 renglones. Igual, contiene edulcorantes no recomendable en niños. Tú tienes la opción para escoger cuál colocar en tu producto, pero cuando tú leas esta leyenda, contiene edulcorantes no recomendable en niños, tienes que ver en la lista de ingredientes qué edulcorantes existen, qué edulcorantes hay. Por ello vamos a ver algunos ejemplos de algunos edulcorantes. Tenemos lo que es, por ejemplo, la stevia, que son edulcorantes naturales, sin calorías. Stevia, la tamatina, la pentadina, la monelina, la braseína y bueno, algunos edulcorantes artificiales como el aspartamo, la sucralosa, la sacarina, el azufamecao, el sulfame potásico, el ciclamato, advantamo, una gran cantidad de aditivos. Estos son los principales. Si no conoces dónde encontrar la información, pues bueno, hay diferentes fuentes donde tú puedes encontrar a profundidad más información. Está el acuerdo de aditivos, el Códex Alimentarios. Por ejemplo, si en Estados Unidos no encuentras, por ejemplo, en la FDA algún aditivo que está a lo mejor permitido o prohibido en México, pues tendrías que buscar en ambas, tanto en la FDA como en el Códex Alimentarios o en el acuerdo de aditivos. Lo importante aquí es saber qué ingredientes estoy incorporando a mi producto. Y una vez sabiendo eso, yo voy a declararlos, tanto en mis leyendas de advertencia, como contiene edulcorante no recomendable en niños, como en su lista de ingredientes. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un chicle. Con esta leyenda dice, contiene edulcorantes, no se recomienda en niños. Tú al ver esta leyenda vas a saber que no contiene azúcar, monosacáridos y disacáridos. Puede haber que sí haya productos que utilicen dos. Cuando se modificó toda la norma, había un producto para elaborar gelatina. Antes de los cambios de esta norma tenía azúcares y aparte tenía edulcorantes. Y ahora con la nueva norma pues va a tener que ostentar en su empaque, en el área de la superficie principal de exhibición, el sello de exceso en azúcares y abajo la leyenda de edulcorantes. O sea, contiene edulcorantes, no se recomienda en niños. Entonces, al ver que pues es un producto que va dirigido a los niños, pero lo compran las mamás, pues sí va a causar un shock. Pero supongamos que somos una mamá que desconocemos, que no sabemos nada de edulcorantes, que no estudiamos el área de los alimentos al cual nosotros nos dedicamos, nos va a causar como shock al ver la leyenda. Contiene edulcorantes, no se recomienda a niños. Entonces, solamente al ver esa leyenda, la mamá como va a decir, ¿qué le estoy dando de comer? ¿Qué le estoy dando a mis hijos? Revisando ese producto ya un año después, nos percatamos de que habían quitado la presencia de edulcorantes. ¿Por qué? Porque ¿cuál le causaría más shock a la mamá? La leyenda de contiene edulcorantes no recomendable en niños o el sello de exceso en azúcares. Pues obviamente la que le causaría shock sería la de contiene edulcorantes, no se recomienda a niños. Entonces, al ver hoy el producto, pues solamente ostenta en su empaque el sello de exceso en azúcares. Y la presencia de edulcorantes lo removieron, lo quitaron. Entonces podemos ver aquí que tú puedes jugar con la norma. Yo voy a hacer un producto, estoy, no sé, en innovación y desarrollo, voy a crear un producto, ¿cuál me conviene? ¿Cómo se está comportando en el mercado? Voy a crear un producto, por ejemplo, un chicle. Voy a ver a la competencia, qué es lo que está manejando, qué ingredientes tiene, cuáles son sus etiquetados que les está pegando en sus empaques. Yo tengo que ver, primero, obviamente, mi producto. ¿Cuál es el objetivo de ese producto? Y una vez teniendo ya ese producto, compararlo con la competencia para saber si estás dentro de los mismos valores nutrimentales o quizás a lo mejor crear nuevas líneas, nuevos productos que genere un impacto diferente a lo que tienes actualmente. En este chicle, en este ejemplo, podemos ver aquí que tiene 6 edulcorantes. Por eso tú vas mascando el chicle por mucho tiempo y te vas a encontrar todavía sabor en forma de cápsulas para que tú despiertes, sientas la frescura, el sabor. Pues claro, lo podemos ver aquí porque tiene 6 edulcorantes. Y obviamente ahí ya se maneja propiedades reológicas del producto y todo un experimento para que el edulcorante poco a poco se vaya liberando, lo consumimos al contacto con la saliva, pues se va generando pues esta liberación de estos edulcorantes, de estos sabores. Tú puedes ver
que al principio, por ejemplo, tiene hierbabuena, tiene sandía, bueno, principalmente pues que se perciba la hierbabuena, después la sandía, que bueno, eso ya es una tecnología, hasta en forma de mini cápsulas, valga la redundancia, se capsula el edulcorante, el sabor, para darle ese tiempo prolongado de disfrutar el sabor. Lo podemos ver, ¿no? Son 6 edulcorantes: jarabe de maltitol, sorbitol, aspartame, acesulfame K, acesulfame potásico y sucralosa. Si se dan cuenta, tenemos lo que es su cantidad en 100 gramos de producto, pero no estoy consumiendo 100 gramos de chicle. Sabemos que 100 gramos, 100 mililitros es la norma estándar, es la medida estándar para poder declarar tanto tu declaración nutrimental, tu lista de ingredientes, y para saber si le va a corresponder el sello de azúcares, exceso de sodio, exceso de grasas, etc. Entonces, cuando tú declares un ingrediente, en este caso un edulcorante, tienes que colocar, por ejemplo aquí, sucralosa son 62 miligramos por cada 100 gramos de producto terminado. Y esto es importante para que nosotros cumplamos, porque si no colocas esas leyendas, si no colocas la cantidad que tú estás adicionando por cada 100 gramos, puede haber sanciones. La norma no te dice qué tipo de sanciones, pero obviamente va a depender de la gravedad del problema. No hay que esperarnos a que tengamos un problema, una sanción, sino que hay que cumplir con las regulaciones, con la norma que nos está diciendo. Es importante ver que cada uno de estos ingredientes debe tener un orden. Podemos ver aquí que el jarabe de maltitol pues es el ingrediente principal. Estás consumiendo más jarabe y bueno, la goma base, que sería ya el otro ingrediente principal, y los demás ingredientes secundarios. Tenemos que ver primero qué es lo que estamos consumiendo, cómo lo estamos elaborando, qué ingredientes estamos adicionando para poder declararlo correctamente. Del mismo caso tenemos para la cafeína. Aquí algo también muy importante que tenemos que ver: cuando tú adicionas cafeína a X producto, tienes que declararlo. ¿El café tiene que tener esta leyenda? No. El café no, porque la cafeína que tiene café pues es de forma intrínseca, no estás adicionando. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en una bebida gaseosa, tú agregas cafeína, ahí es muy diferente. La norma te dice que todo lo que tú añadas de cafeína a un producto preenvasado tiene que ostentarse la leyenda contiene cafeína, evitar en niños. Lo podemos ver. Igual dentro de las bebidas energizantes, el Volt, el Amper o algunas otras marcas, vemos que aquí se adiciona cafeína. Y aquí también, de hecho, pueden ver los azúcares añadidos. Los ingredientes para este producto, ¿qué es lo que estás consumiendo más? Para este producto estás consumiendo más agua carbonatada, jarabe de maíz de alta fructosa, ácido cítrico, citrato de sodio, saborizantes, cafeínas, benzoatos, colorantes, etc. Entonces, aquí puedo ver que azúcares añadidos, abre paréntesis, después sigue el jarabe de maíz de fructosa, se declara jarabe de maíz de alta fructosa, cierra paréntesis y después vas declarando los demás ingredientes: ácido cítrico, citrato de sodio, saborizantes, cafeína. ¿Cuánto le agregaron? Son 32 miligramos en cada 100 mililitros. Por cada 100 mililitros tú estás agregando cafeína. De hecho, también en los acuerdos te dice cuál es el límite máximo que debes de utilizar de ese edulcorante, de ese colorante, de ese ajustador de acidez. Te dan límites, obviamente por diferentes categorías de alimentos. Por ejemplo, un nitrito, ¿no? Un nitrito de sodio que se utiliza para fijar el color como conservador en productos cárnicos, productos curados, pues bueno, ahí te va a indicar la presencia de este aditivo y sus límites máximos que debe tener en X categoría. No es de que, lo voy a colocar, lo que sea, no. Tienes que cumplir también con las regulaciones que te indica ese acuerdo de aditivos. Podemos ver aquí que todo lo que tú adiciones cafeína a un producto sólido, a un producto líquido, tiene que declararse tanto en la lista de ingredientes como también tienes que ostentar en su empaque lo que es la leyenda de contiene cafeína, evitar en niños. Y eso también, se dan cuenta, son dos leyendas que van dirigidos a niños, la de edulcorantes y la de cafeína. Porque pues si tú le das cafeína a un niño, pues bueno, ahí puede tener
reacciones en su metabolismo, el sistema nervioso se altera, se activa, puede ocasionar desórdenes. Por eso se controla lo que son estas sustancias. La norma tiene un objetivo, no es de que vamos a hacer que trabajen ahora los productores, vamos a ponerle trabas para que etiqueten mal. No, la norma tiene un objetivo y uno de ellos es combatir la epidemia de obesidad, de enfermedades crónicas no transmisibles. Es un etiquetado que te advierte, no te va a prohibir, este contiene edulcorantes, no lo consumas. O mira, fíjate, en la lista de ingredientes tiene edulcorantes, tiene azúcares, tiene alérgenos, tiene mucho carbonatos, sorbatos, etcétera. No, o sea, es un sistema de advertencia. Por eso se llama un sistema de etiquetado frontal de advertencia para alimentos y bebidas. Te va a advertir de que contiene pues un exceso en azúcares. Supongamos que una persona es diabética y tiene que estar controlando su glucosa en sangre, pues bueno, tiene que disminuir la cantidad de azúcares, tiene que disminuir su alimentación, principalmente en el aporte de carbohidratos refinados. Cuando hablamos de un carbohidrato refinado, pues son procesos, son productos que han pulverizado el producto, o sea, lo han procesado, que ya no se encuentra como se encontraba en la naturaleza. Para el cuerpo va a absorber muy rápido ese azúcar y está súper refinada en el organismo. Sabemos, la diabetes, si tú mantienes niveles altos, pues bueno, hay un descontrol en el cuerpo, el metabolismo se estanca, problemas en el sistema nervioso, etcétera. Ahí hay problemas. Al ver tú que tienes pues un producto, lees la etiqueta, la lista de ingredientes, bueno, ese tiene un exceso en azúcares, pues bueno, a lo mejor lo compro, pero tengo que controlar pues mis niveles de glucosa. Ese es el objetivo, el poder contrarrestar, disminuir la epidemia de obesidad, de diabetes. Si a eso le sumas que no te hidratas correctamente, no hay una alimentación balanceada, no escoges correctamente o nada más compras productos sin saber, sin leer, a lo mejor no hay un conocimiento, desconoces qué es una lista de ingredientes, una declaración nutrimental, y si le vas sumando otros factores, explota el cuerpo, ya no hay una homeostasis, ya no hay un equilibrio, y pues empiezan las enfermedades. Por eso cuando hablamos de enfermedades crónicas no transmisibles, la palabra crónicas viene del prefijo cronos, significa el tiempo. En la era de los griegos se veneraba a Cronos, el dios del tiempo. Entonces, cuando hablamos de una enfermedad crónica, significa que esa enfermedad ha permanecido X tiempo. Por ejemplo, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años con esa enfermedad. Por eso es crónica, o sea, es un determinado tiempo, X tiempo. Nadie nace diabético, hipertenso, obeso, sino que son hábitos que se van adquiriendo a través de toda la vida. Si estás consumiendo muchos carbohidratos, muchos azúcares, pues también hay consecuencias, ¿no? Y es lo mismo. Por ejemplo, yo tengo agua, sabemos que debemos de hidratar nuestro cuerpo, pero si tú excedes de la cantidad permitida que requiere tu cuerpo, pues también hay consecuencias. Puede acarrear una desmineralización de los huesos. Todo tenemos que tener un balance, una alimentación balanceada. Cuando le dice a las personas, te prohíbo estas cosas, pues a veces se hace lo contrario y se consumen. Sí, hay que saber qué ingredientes tiene un producto, tomarnos el tiempo para ver qué es lo que nos indica este producto. Por ejemplo, el caso del chicle, como les comentaba, se dice edulcorante. Por eso vas mascando, masticando, va a perdurar el sabor. Pero si tú lees, pues ya entiendo, pues un edulcorante potencializa 10 veces más el sabor, porque pues son sustancias diferentes a los monosacáridos que inclusive pues son más baratos, se procesan sintéticamente. Esa es la finalidad, que sepas qué es lo que estás consumiendo. Tú puedes ver que, bueno, un producto lo veo en el anaquel, en el exhibidor, y yo sé que cumple, pero pues hay empresas que engañan. No voy a saber si a lo mejor este sí cumple, este no cumple, si su porcentaje de proteína es el correcto. A lo mejor no lo voy a saber, pero con solo leer la etiqueta, la lista de ingredientes, qué sellos tiene, si tiene edulcorante, si tiene cafeína, ya sé que es un azúcar añadido, pues bueno, yo ya voy a tener más información y bueno, al momento de la compra de ese producto, pues yo ya sepa cuál es la opción más saludable. Yo ya sepa, pues mejor no voy a consumir tantos edulcorantes, mejor elimino los edulcorantes, quito productos que no tengan jarabe de maíz de alta fructosa, que bueno, en su mayoría los tiene. La otra opción sería, pues bueno, disminuir el consumo de estos productos. Todo tiene que tener un equilibrio.
no es satanizar los productos envasados, sino que hay que tener un equilibrio, tanto productos más naturales, más orgánicos, más saludables y también comprar productos procesados. Y bueno, eso nos va a ayudar para poder dar productos más saludables al consumidor. Regresando al tema de los ingredientes compuestos, este ejemplo es una galleta donde vemos que hay ingredientes para la galleta en sí y ingredientes para la cobertura. En este caso tenemos una cobertura sabor chocolate blanco. Y aquí a la derecha es el mismo producto, pero es de un chocolate oscuro. Entonces aquí pueden ver de ingredientes, siempre se va a empezar con la cobertura sabor a chocolate oscuro. 45% va a contener esa cobertura en la galleta en sí. Pero si se dan cuenta, aquí se abre corchetes, donde tú vas a declarar la presencia de azúcares añadidos de esa cobertura sabor a chocolate. Podemos ver azúcares añadidos, abro paréntesis y declaro azúcar. Cierro paréntesis y después voy declarando los demás ingredientes, ojo, de la cobertura. Entonces la cobertura tiene grasa vegetal hidrogenada, tiene sólidos de la leche, 4%, cocoa, tristerato de sorbitán, lecitina de soya. De ahí se cierra corchetes. ¿Qué quiere decir? Se acabaron ahí los ingredientes de la cobertura sabor a chocolate. Y de ahí voy a declarar ahora los ingredientes de mi galleta en sí, como son azúcares añadidos, igual coloco esta leyenda, azúcares añadidos, abro paréntesis y declaro todos los azúcares de mi galleta, que tiene azúcar y jarabe de maíz de alta fructosa. Después cierras paréntesis y vas declarando todos los demás ingredientes de la galleta. Tiene harina de trigo, grasas vegetales, aceite vegetal, cocoa, sal yodada, lecitina de soya, pasta de cacao, saborizante artificial, etc. Si se dan cuenta, cada ingrediente compuesto debe de tener sus azúcares añadidos declarados. Y algo también muy importante que también debemos de declarar es acerca de los alérgenos. Los alérgenos son 8 que se encuentran en la norma, a la NOM 051, y el objetivo de declararlo pues es colocar qué ingredientes tienen sustancias alérgicas hacia el cuerpo, hacia las personas. Por ejemplo, hay personas que son alérgicas al gluten, personas celíacas, personas que son alérgicas a las nueces, a la leche, al huevo. Toda la parte de alérgenos tenemos que colocarlos, porque si tú no lo colocas puedes tener problemas. Supongamos que una persona es alérgico a las nueces, al maní. Entonces, si lo consume en tu producto y le pasa algo, inclusive puede llegar hasta la muerte. Siempre es importante declararlo. Y hay dos tipos, que es contiene X o puede contener X. En esta galleta tiene la leyenda contiene. Cuando tú sabes al 100% que contiene este alérgeno, tienes que colocar la leyenda contiene. Por ejemplo, aquí contiene leche, contiene trigo, la sustancia es la proteína de gluten y derivado de soya. También la soya está dentro de los alérgenos. Entonces, el contiene va a estar siempre en negritas y en mayúsculas. Debe ser un poquito más grande que el de ingredientes para que ostente bien en la lista de ingredientes, abajo de la lista de ingredientes. Si no sabes al 100%, no estás seguro, segura que tenga ese alérgeno, puedes colocar la leyenda. Puede contener nueces, cacahuate, etcétera, etcétera. Y es para tener un filtro. Hay equipos que a veces procesan lotes con diferentes ingredientes, después se lava y se hace otro producto, otra orden de producción con otros ingredientes. Nada es perfecto, puede haber error y quizás a lo mejor no se realizó correctamente la limpieza, hay una contaminación cruzada, un acto de bioterrorismo, etcétera, etcétera, y puede contener a lo mejor algo que no tenga tu etiqueta. Es como tu colchón, como tu filtro que te va a asegurar. Fue bajo tu propio riesgo que consumí este producto, pero está etiquetado. Yo etiqueté, yo cumplo con las regulaciones, con mi etiquetado, y pues es bajo el riesgo de quien lo consuma. Entonces, aquí vemos que contiene trigo, gluten, leche, soya y huevo. La siguiente frase es puede contener nueces de árboles, cacahuate y otros cereales con gluten. Quizás a lo mejor no tenga nueces, pero es una baja probabilidad de que los tenga, pero es un filtro en el cual puede existir, no sé, una contaminación cruzada,
un acto de bioterrorismo que puede suceder. Entonces, por eso es muy importante cuando se hacen los layouts, los mapas, poner las áreas donde haya la menos contaminación cruzada posible, pero nada es perfecto y pues puede haber ahí problema, que se contamine los productos, el proceso, los lotes, las órdenes de producción, y quizás si tú no lo declaras, se puede vender y puede ocasionar la muerte. Entonces es muy importante nosotros que veamos qué alérgenos contiene el producto y declararlos. Y obviamente va a depender, ok, si yo agrego harina de trigo, pues bueno, sé que el trigo contiene gluten. Tenemos que declararlo y saber qué es lo que estamos adicionando. Estos alérgenos son alérgenos alimentarios, pueden ocasionar desde ronchas, paros cardiorrespiratorios, etc. Encontramos todos los cereales que contienen gluten, por ejemplo el trigo, centeno, la avena, cebada, espelta o sus cepas híbridas y algunos productos de estos, huevos, sus productos y sus derivados, crustáceos y sus productos, pescado y sus productos, moluscos y sus productos, cacahuate y sus productos, soya y sus productos, como la lecitina de soya es un producto, la leche, productos de la leche y derivados lácteos, obviamente la lactosa incluida, nueces de árboles y sus productos derivados, y algunos aditivos como los sulfitos en concentraciones de 10 miligramos por cada kilogramo o más. Hemos encontrado que también se encuentran algunos colorantes como el amarillo número 6, tartracina. Hay que identificar esos también y se tienen que declarar. Por ejemplo, en los suplementos alimenticios se utilizan también algunos colorantes y también se debe colocar. Entonces, los alérgenos es necesario declararlos debajo de la lista de ingredientes. Y bueno, aquí podemos ver unos ejemplos. Esta es una imitación de queso americano. Unas rebanadas suaves. Aquí vemos que tiene su declaración por 100 gramos. Esa es una declaración en un formato lineal. No viene en forma de tabla como normalmente la conocemos. Este es un formato lineal. Podemos ver que el contenido energético, primero está el contenido energético total del envase y después ya empieza a declararlo en 100 gramos. Para proteínas, grasas, azúcares añadidos, principalmente para cada uno de los ingredientes, grasas saturadas. Toda esta parte vemos que es la declaración nutrimental, todo lo que vemos aquí. Y los ingredientes, aquí puedo ver que este producto contiene más agua, almidón modificado, grasa vegetal, y bueno, se hace la mezcla de quesos que tiene leche entera pasteurizada de vaca, sal iodada, cultivos lácticos, etc. Entonces aquí podemos ver que cada uno de estos ingredientes se van declarando y aquí vemos el alérgeno. Contiene leche, soya. Y obviamente las especificaciones para queso es de colocar el porcentaje de proteína de leche, de grasa de la leche, de grasa vegetal, de humedad, etc. Otros productos que tenemos aquí, por ejemplo, productos en empaques, en envases múltiples o colectivos. Aquí este producto es uno que tiene diferentes panes, ¿no? Donas, mantecadas y un ritmo. Entonces son diferentes. Y la pregunta, oye, pero ¿cómo debo de declararlos? Cada uno de ellos debe de tener tanto su declaración nutrimental, su lista de ingredientes individualmente y eso se tiene que colocar en el empaque, en el envase que tenga. Podemos ver aquí ingredientes. Para el caso del nito tenemos ingredientes, azúcares añadidos, tiene azúcar, jarabe de maíz. Después cierra, paréntesis, y empieza harina de trigo, gluten, grasa y aceite vegetal y sólidos de leche. Entonces podemos ver aquí que abajo se declaran los alérgenos. Contiene gluten, leche y soya y puede contener huevo, nuez y ajonjolí. Entonces obviamente hay un producto, un proceso de esa empresa que utiliza ajonjolí, entonces también aquí a veces lo colocan. Y así el mismo caso para donitas espolvoreadas. Por ejemplo, aquí también tiene harina de trigo, gluten, azúcares añadidos, tiene dextrosa, azúcar, cierra paréntesis, después va declarando los demás ingredientes. Grasa vegetal, almidón modificado, leche, yema de huevo, etc. Y aquí igual en la declaración de alérgenos contiene gluten, leche, huevo, soya, puede contener nuez. Igual para el último producto, unas mantecadas de vainilla, tenemos lo que es su declaración nutrimental en 100 gramos y la presencia, por ejemplo, aquí podemos ver que de azúcares añadidos tiene 23.1 gramos. ¿Qué azúcares añadidos tiene? Me voy a la lista de ingredientes. Sé que tiene harina de trigo, gluten y de azúcares añadidos tiene azúcar y jarabe de maíz. Se cierra paréntesis, ésteres de poliglicerol, de ácidos grasos, sal iodada, ácido sórbico, lecitina de soya, etc. Y aquí podemos ver igual la declaración de alérgeno.
contiene gluten, huevo, soya y puede contener leche, nuez y coco. Entonces, si se dan cuenta, son diferentes declaraciones, tanto de la lista de ingredientes como de alérgenos y la declaración nutrimental. Cada producto debe tener sus propios ingredientes, sus propias declaraciones de alérgenos para poder declararlo correctamente. Así es como veríamos un producto en un empaque múltiple, colectivo, donde podemos declararlo correctamente. Ok, yo voy a elaborar un producto, tengo un producto, entonces tengo que ver cuáles son los ingredientes de mi producto. Si voy a elaborar una gelatina, sabemos que los ingredientes de una gelatina es azúcar y grenetina y algunos otros ingredientes secundarios, colorantes, saborizantes, ajustadores de acidez, conservadores, etc. Entonces tengo que ver todos los ingredientes que contengan mi producto con la finalidad de que yo sepa primero cómo los voy a declarar. Que yo sé que empiezo con los ingredientes primarios, tienen que ser en orden decreciente, de mayor a menor, y tengo la presencia de azúcares, tengo que poner la leyenda azúcares añadidos, abro paréntesis, declaro de forma específica todas las fuentes de azúcar que yo adicione, cierro paréntesis y voy declarando todos los demás ingredientes. Tengo que ver, además, la naturaleza de mi producto, si es un sólido o si es un líquido. O si es un sólido, si yo voy a agregar un edulcorante en mi producto sólido, tengo que basarme en 100 gramos. O si voy a agregar un edulcorante en un jugo, en 100 mililitros, que tengo que declararlo cuánto utilizo de 100 gramos o 100 mililitros en mi lista de ingredientes. Es importante ver todos los ingredientes de mi producto. Y algo también importante es en la NOM 051 ver si aplica tanto lo que es la declaración nutrimental, los sellos nutrimentales, porque hay exclusiones. Hay productos que están excluidos. Por ejemplo, supongamos que yo nada más empaco lechuga, no le agrego otro ingrediente más que lechuga, a lo mejor no es entera, corto la lechuga, empaco y no la aplica porque es un solo ingrediente. Estamos hablando del frijol, del arroz, todos aquellos productos que tengan solo un ingrediente, no aplica ni los sellos nutrimentales ni la declaración nutrimental. Por ejemplo, la miel, la sal, yodada florada, etcétera, no aplica. La sal es cloruro de sodio, obviamente va a tener sodio, entonces no se coloca ahí el sello de exceso en sodio. Los ingredientes deben ser sal de mar, o a lo mejor se agrega otro ingrediente, pero se tiene que declarar en la lista de ingredientes. Solamente para aquellos productos que están excluidos, se omite lo que es los sellos nutrimentales y la declaración nutrimental. Aquellos productos que son diferentes a los originales, se tiene que colocar la leyenda imitación. Entonces, esa palabra imitación está diciendo que pues, es un producto que no cumple ni con los ingredientes ni con los procesos del producto original. También esta norma engloba los sellos nutrimentales, tienes que calcular el área de la superficie principal de exhibición. No es lo mismo, por ejemplo, si tú tienes un chocolate en forma de stick a un chocolate de una barra de 500 gramos, los sellos van a ser muy diferentes. No es de que sea el mismo para ambos. Para el stick es un sello con un numeral del 1 al 5, obviamente dependiendo de los nutrimentos que excedan. Y en el de la barra de 500 gramos, ahí ya vas a colocar el sello con la leyenda, pero puede ser una estructura de un sello, 2 sellos, 3 sellos, 4 sellos, 5 sellos. Independientemente del producto, tienes que saber qué es lo que estás produciendo para que cumplas con todas las regulaciones, con todas las normas que dice la NOM 051 y otras normas que también hay de referencia, como el sistema de medidas, cómo yo voy a colocar correctamente mis medidas de volumen, de gramaje, cómo calcular el área de la superficie principal de exhibición, si es un empaque circular, si es un empaque triangular, rectangular, cuadrado, etcétera. Todo se tiene que medir. O sea, no es lo mismo una caja de macarrones a una caja de cereal. Se tiene que medir las áreas y de eso se tiene que medir el sello. Si vas a colocar leyendas de edulcorantes, de cafeína, pues tienes que calcularlas correctamente, tienes que saber cuáles son las dimensiones. De hecho, la norma te especifica las dimensiones en cuanto a la variable X. Preguntas frecuentes. Requisitos para declarar la lista de ingredientes de acuerdo a la fase 2 y 3 de la NOM 051. La miel está dentro de los azúcares añadidos, tiene un contenido alto de fructosa, no es un edulcorante. La definición de un edulcorante es sustancias diferentes a los monosacáridos y disacáridos que van a impartir un sabor inclusive 10 veces más alto que el azúcar.
La miel no es un edulcorante. Eso entra en los perfiles nutrimentales. Primera fase para el sodio, si excede tu producto mayor a 350 miligramos de sodio, ojo, en cada 100 gramos o 100 mililitros de producto le corresponde el sello de sodio. Para la segunda fase es mayor o igual a 300 miligramos de sodio por cada 100 gramos o 100 mililitros. Si te das cuenta, bajó 50 miligramos, es más estricto. Entonces, si excede mayor a 300 miligramos, tendría que llevar un sello de exceso en sodio. En la norma hay exclusiones tanto de los sellos nutrimentales como de la declaración nutrimental y la miel está dentro de ellos. En este caso, no se puede colocar un exceso en azúcares. Sabemos que la miel trae fructosa, trae un exceso en azúcares. La miel está dentro del apartado, de hecho, no es el mismo del apartado de un solo ingrediente, ese es otro apartado, otra exclusión, pero también se encuentra lo que es la miel, el azúcar, morena, refinada, etcétera, y la sal, pero no incluye la declaración nutrimental ni los sellos nutrimentales. Sí, cada envase es muy diferente. El ejemplo que les enseñé del chicle, una cajetilla muy pequeña, pero si tú ves un empaque de un cereal, es muy diferente. Y no tienes que saber si contiene edulcorantes o cafeína. Después tienes que medir el área de la superficie principal de exhibición. Imagínate una caja de cereal donde se encuentra la marca comercial del producto, la descripción legal del producto, la descripción del producto, el contenido neto, el nombre de la empresa, etcétera. Eso es el área de la superficie principal de exhibición, quitando lo que es el área de las mordazas, donde se hace todo el corte, eso no, solamente el área de la superficie principal de exhibición. Una vez teniendo esa área, te va a dar una dimensión para un sello y para las leyendas. Ya teniendo esa área, vas a calcular el área del sello y hay una variable que es la variable X, donde la obtienes en función del área de la superficie principal que tenga tu producto. Supongamos que tu producto mide el área 512 metros cuadrados, pues bueno, te tiene que dar una X específica para esa leyenda. Esas leyendas son diferentes, entonces tienes que calcular el largo, el ancho, la dimensión en cuanto contiene edulcorantes, el espacio entre contiene, evitar en niños, todo eso, sí, son diferentes las dimensiones. La norma, la NOM 051, no te indica si debe haber un tamaño de etiqueta. Lo que te indica es que debe tener toda la información, tanto lo que es la información comercial y la información nutrimental complementaria. Obviamente va a depender del tamaño. Por ejemplo, una botella, una parte de la botella pues debe tener el empaque, la etiqueta. Si es una caja de cereal, pues bueno, todo el empaque rectangular pues debe tener toda la información. Pero no hay una especificación para calcular el tamaño de la etiqueta. Muy buena pregunta. Aquí, ojo, la NOM 051, todo lo que vimos el día de hoy, aplica solamente para productos preenvasados. Alimentos y bebidas preenvasadas no alcohólicas. Para el caso de suplementos alimenticios, bebidas alcohólicas, llámese vinos, tequila, no aplica porque son otras normas diferentes. En el caso de suplementos alimenticios, no aplica esta norma. Son otras leyes, otros marcos teóricos que se tienen que cumplir. Hay algunas similitudes, hacia sí, en un suplemento alimenticio tienes que declarar todos los ingredientes, también colocar algunas sustancias que pueden ser alérgicas, declarar a la leyenda este producto es bajo su riesgo de toma, algunas propiedades de conservación, pero hablando de la NOM 051 no aplica para suplementos alimenticios. Todo conservador que utilices en tu producto tiene que declararse. Es como el caso de la galleta. La galleta tiene su cobertura, sabor chocolate y los ingredientes de la galleta, ¿no? Con la cual yo hago la galleta. Ese sería un ingrediente compuesto. La cobertura tenía sus ingredientes, sus aditivos, y la harina, los ingredientes de la galleta también tienen sus ingredientes, sus aditivos. Entonces tienes que colocarlos. Obviamente tienes que saber cuál es la cantidad de ese conservador en ese ingrediente compuesto para que lo declares. Si no es un aporte significativo, si es muy poco, no se tiene que declarar, pero todos los aditivos que utilices en tu producto sí se tienen que declarar en la lista de ingredientes. Sí, en el caso de la tabla, como lo conocíamos anteriormente, se tiene hidratos de carbono disponibles, azúcares y azúcares añadidos. Se tiene el apartado específico de azúcares añadidos, todo lo que adiciones se tiene que declarar en 100 gramos o 100 mililitros. Así es el nuevo formato, así lo viene la norma, tiene que cumplirse y fíjense,
A veces se utiliza un aditivo para aumentar la viscosidad del producto, como son los almidones modificados, pectinas, etcétera, y también dan un aporte de hidratos de carbono. Entonces, no se les olvide contabilizar cuando metamos un aditivo, pero todo lo que tú añadas tiene que declararse en ese formato. Así debe de ser. En ese caso, el emulsificante, dentro del acuerdo de aditivos hay diferentes. Si cae dentro de un aditivo de ese emulsificante, tendríamos que colocar el nombre específico de ese emulsificante. Por ejemplo, en el caso de el nitrito de sodio que se utiliza para fijar el color, también como conservador, te dice ahí nombre específico, nitrito de sodio, y tienes que colocar, obviamente, dependiendo de la categoría. Ahí sería echarnos un clavado al acuerdo de aditivos para saber qué emulsificantes están permitidos y si están permitidos colocarlos en la lista de ingredientes. Sí, se llaman unidades verificadoras de acreditación, son las famosas UVAs. Son unidades que están avaladas para emitir una constancia o un dictamen de que estás cumpliendo con la norma. En este caso, la etiqueta. Esta norma, la NOM 051, no es una norma que se certifica, no solamente se emite una constancia que estás cumpliendo con los requisitos que te dice tu etiqueta. Entonces ahí tienes que llevar tus etiquetas para que las revisen y obviamente te van a dar feedback, correcciones. Te faltó el punto decimal, te faltó colocar la leyenda imitación, la dimensión del sello no es la correcta. Ahí te van a indicar si cumples con los requisitos de la etiqueta de la NOM 051. No hay una norma específica. Dentro de la Ley General de Salud hay un apartado, hay un reglamento para el cual se elaboran suplementos alimenticios. También, por ejemplo, la NOM 251, que son acerca de las buenas prácticas de manufactura para suplementos alimenticios, también se tiene que cumplir, pero no hay una norma específica, son reglamentos y se desprende de la Ley General de la Salud. En este caso, aquellos productos que tienen un solo ingrediente, ya no se puede permitir colocar etiquetas con las GDAs, que eran las guías diarias de alimentación, las pilas. Se tiene que cambiar, aunque no contenga sellos ni declaración nutrimental, pero tiene que cumplir con los otros requisitos. Se tiene que colocar la marca comercial, la declaración de producto, la descripción legal del producto, la lista de ingredientes, la dirección fabricante, pero en este caso los sellos nutrimentales no aplica para un solo ingrediente, pero las pilas anteriores, esas no aplican. Ya es anterior, o sea, ya pasó. Ahora se tiene lo que es un etiquetado nuevo. Se tendría que modificar esas etiquetas, aun cuando no lleve sellos ni declaración nutrimental. Bueno, en caso de propóleo, si solamente es propóleo, que a veces encuentras pastillas con propóleo, jarabes, etcétera, ahí sí tiene que aplicarse la norma. Pero si solamente es un ingrediente, si no se le adiciona ni aditivos, ni saborizantes, ni colorantes, solamente es un ingrediente, se omite. Por eso hay que ver, sí, solamente voy a vender propóleo, como la miel, entonces en este caso no aplica. Pero si ya lleva otro ingrediente secundario o aditivo, tienes que cumplir con la norma. Sí, te va a decir cuál es la cantidad máxima que debe de tener ese producto. Pero si no hay un aporte significativo, si es muy poco, no es necesario. Es como el caso que les dije del agua, que se evaporó en un proceso de horneado, una galleta. Entonces no vas a poner harina y agua. Sí se utiliza agua para hacer la masa, la fermentación y todo, pero no se declara. Tendríamos que revisar si ese aditivo aporta una propiedad radiológica significativa, se tiene que colocar. Si es menos y si no aporta dentro del acuerdo de aditivos, tendríamos que omitirlo. No, las etiquetas no se certifican, solamente se emiten constancias que te dicen, empresa tal cumple con la NOM 051. Es una constancia o un dictamen si son productos importados, pero hay que llevar con una unidad verificadora de acreditación. Solamente se te emite una constancia. Un análisis bromatológico es para saber tanto cuantitativamente como cualitativamente, tanto número como qué ingredientes tiene un producto, y se utiliza para sacar los valores de una declaración nutrimental. Llámese cuánto hay de proteína, de azúcares, de fibra, de magnesio, de calcio, de hierro, zinc, etc. Son análisis que se hacen en laboratorios especializados, pero hay que observar bien aquellos laboratorios que estén certificados, que estén calibrados los equipos, que estén certificados y que te hagan tu análisis bromatológico dependiendo del producto. Entonces, un análisis bromatológico es el estudio de la materia, del alimento, para saber cuantitativamente o cualitativamente el contenido, o si un producto, una materia prima está adulterada, o
es tóxica, etcétera. Nos ayuda para sacar los valores de una declaración nutrimental. Son empresas, están dadas de alta, se dedican a hacer análisis, no solamente dan constancia de que cumples con la etiqueta, sino hay muchos servicios que dan. Puedes encontrar la información en el acuerdo de aditivos, en el Códex Alimentarios, y si no encuentras información en la FDA en Estados Unidos o COFEPRIS. No necesariamente, pero a veces los clientes te lo piden. Si tú quieres vender tu producto de autoservicios grandes, inclusive ellos te los van a pedir. Y no solamente te piden la uva, te piden que esté certificada en ISO 9001, 22000, HACCP. Son varios requisitos, son muy estrictos. Siempre hay que tener los criterios más estrictos, porque si tú cumples con esto, todo lo demás ya lo cumples.